porque los pueblos indígenas no están completamente reconocidos en todos sus derechos, y para ello estamos con Raquel Irigoyen. Ella es ex jefa del INDEPA. Muy buenas noches, Raquel, ¿cómo está? Y con mucho conocimiento amplio en este tema de la ley de consulta previa y los pueblos indígenas. Nosotros tuvimos una entrevista, si me permites, Raquel, el día viernes con el actual jefe del INDEPA, y aquí tenemos un extracto de algunos puntos clave que dijo para conversar contigo después de ello. Adelante con el video, por favor. Yo entiendo que inicialmente se esperaba que el reglamento estuviese un corto plazo. Sin embargo, como parte del trabajo de la Comisión Multisectorial, se solicitó por parte de los pueblos indígenas una ampliación de 30 días que está concluyendo el 20 de febrero. Entonces, el 20 de febrero nosotros debemos tener ya un reglamento de la ley de consulta. Como parte del trabajo de la Comisión Multisectorial, se trabajó con organizaciones nacionales, con quienes hemos visto la posibilidad de que todos los pueblos puedan ser representados. En ningún momento se ha cerrado la posibilidad de que algún pueblo u organización pueda ser parte de esta Comisión Multisectorial y del trabajo de reglamentación. De repente en algún momento la información no ha sido la mejor de forma recibida. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del pueblo Aymara, el propio Viceministerio de Interculturalidad está viendo la posibilidad de que puedan ser nuevamente parte de la posibilidad de que entren a formar parte de la Comisión Multisectorial. Bien, Raquel, hay algunos puntos que el señor Zambrano señalaba. Dice que no hay ninguna dificultad, que todos los pueblos pueden tener representatividad, etcétera. Pero ¿cómo ves tú este asunto de reglamento de la ley de consulta previa que está demorando más de lo que se esperaba? Bueno, en realidad los plazos que dio la ley fueron bastante cortos para la implementación de la ley, ¿no? De un periodo de vacatio legis de 90 días, que es bastante corto, para efectos de poder hacer una consulta previa, por ejemplo, del reglamento o de otros mecanismos de participación, inclusive el tema de la institucionalidad. Te recuerdo que en el proyecto anterior de la ley de consulta previa, la institucionalidad que tenía que implementar... ¿Qué proyecto anterior? Hubo dos proyectos. ¿De la ley? De la ley, ya. Sí. La institucionalidad que tenía que encargarse de la implementación de la ley era INDEPA. En tanto, la ley de creación de INDEPA lo establecía que era una entidad autónoma financiera donde existía un directorio multisectorial, donde participaban tanto entidades del Estado como representantes de los diferentes pueblos del país. ¿Y ahora cómo es el directorio de INDEPA? ¿Cuál es el directorio de INDEPA? INDEPA prácticamente ha desaparecido desde el gobierno del APRA. Ya. En primer lugar, ahora no existe en el Estado ninguna instancia multisectorial de carácter permanente donde los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos estén efectivamente representados en un directorio donde tengan poder de decisión. ¿Quién conforma el directorio de INDEPA, entonces? No existe un directorio de INDEPA. Actualmente INDEPA ha sido reducido a una unidad ejecutora, adscrita al Viceministerio de Interculturalidad. ¿Tuvo un directorio en algún momento con esta composición? Claro, con la ley de creación de INDEPA estaba conformada por un directorio donde estaban instituciones del Estado, representantes de los diferentes ministerios y representantes elegidos por los pueblos andinos, amazónico y afroperuano, y tenían poder de decisión. Además, ¿Que el APRA lo voló eso? Claro, el APRA lo voló en dos oportunidades. La primera, cuando lo convirtió en una dirección general del MINDES, del Ministerio de la Mujer y el Desarrollo. Al respecto, una protesta, inclusive un pueblo afroperuano interpuso una acción de inconstitucionalidad y se dio una ley de restitución por el Congreso. Posteriormente, cuando se crea el Ministerio de Cultura, el APRA lo vuelve a adscribir al Ministerio de Cultura y da un decreto supremo por el cual elimina prácticamente el directorio de INDEPA al adscribir sus funciones al Viceministerio de Interculturalidad. O sea, ahora no existe O sea, ha habido un directorio. una orientación pensada para despojar a esta entidad de la capacidad de decisión y de representación, es lo que nos está diciendo. Sí, o sea, INDEPA actualmente no tiene directorio multisectorial con participación de los pueblos indígenas y afroperuanos. Entonces no hay un espacio del Estado en el cual los pueblos indígenas estén representados con capacidad de decisión. No hay. No. Lo único que existe, que se ha creado ahora para efectos del reglamento, es una comisión multisectorial donde hubo inicialmente... Es permanente, digamos. No, es temporal, digamos. Temporal, para 60 días, ampliada a 30 días más, que no tienen ningún poder de decisión. Además no están ni siquiera los pueblos afroperuanos. O sea, pero hay se supone que ahorita se está consultando el reglamento.
Sí, están informando y están considerando que esta es una etapa de evaluación interna. Luego el diálogo supuestamente va a haber en la instancia multisectorial, que es transitoria. Hay 18 entidades estatales frente a 6 organizaciones indígenas y no tienen 18 entidades estatales. Sí, originalmente 14 y ahora pero 18. Luego han pedido su inclusión el Ministerio de la Mujer y otros más. La de siempre. Entonces entiendo que hay 18 y ¿cuántas organizaciones indígenas? 6. O sea que por ningún lado ellos van a poder hacer prevalecer su voluntad si es que hay una disputa, porque votan y son 18 contra 6. Claro, se ha dicho que van a resolver por consenso. Sí, pero eso del consenso pues de todas maneras, claro. Pero el problema adicional es que solo van a hacer un informe. Un informe para que alimente la propuesta de reglamento. Sí, pero no se sabe quién va a elaborar la versión final. No es una, o sea, se va a hacer un informe y este informe llegará a algún lugar y ahí el reglamento emanará por otro conducto. Exactamente, porque inclusive a pesar de que la ley actual dice que el ente encargado para todos los asuntos de la ley es el Viceministerio de Interculturalidad, esta comisión multisectorial está presidida por un funcionario de segundo rango de la PCM y la Secretaría Técnica la ocupa el Viceministro de Interculturalidad, pero no se dice que esta instancia es la que va a llegar a un acuerdo para elaborar el reglamento. Ahora, simplemente van a hacer un informe. Por un lado, realmente no tenía idea de lo que nos está planteando y bueno, es lamentable porque siempre suceden estas cosas cuando en este caso todavía la participación debería ser mayor teniendo en cuenta la historia de los pueblos y todo lo que sabemos. Pero independientemente de eso, ¿cuáles son los puntos que debería abordar este famoso reglamento que tanto estamos discutiendo y que parece que por la discusión de este llamado consenso no va a pasar? Pero desde tu punto de vista como experta en el tema, ¿qué debería involucrar, qué debería incorporarse? En cuanto al reglamento, ¿para qué sirve un reglamento? En este caso, tenemos el convenio 169 de la OIT que establece el derecho a la consulta previa, entre otros derechos, de una nueva forma de relación entre el Estado y los pueblos. Por ejemplo, también está el derecho a participación en todo el ciclo de la política y ahí los pueblos no solamente deben ser consultados en la fase previa, sino que deben participar en la formulación, aplicación y evaluación de las políticas. En la ley solamente se dice que van a ser consultados de forma previa a los planes y programas de desarrollo, cuando el convenio habla de participación en todo el ciclo ahí de dice, la política. Textualmente literalmente en el artículo 7.1 dice: dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de planes y programas de desarrollo nacional. Sí, pues lo que sucede es que estos convenios son los que el Estado peruano firma y cuando los firma, como en el caso de los derechos humanos que nos hacía alusión Soberón, tienen que cumplirlos, ¿no? Pero obviamente se evaden, o sea, se trata de evadir por otro lado el asunto y ahí se generan los problemas. Entonces hay un primer asunto que es sustantivo, que ya la ley lo reduce a, por ejemplo, solamente consulta previa de planes y programas de desarrollo en vez de todo el ciclo de la política, pero el proyecto de reglamento lo reduce aún más. Reduce el derecho de participación a la llamada participación ciudadana, que es apenas un proceso informativo. Claro, porque lo que sucede es que hace 2 años tuvimos el asunto de Bagua que desnudó completamente la desconexión, los discursos arrogantes, etcétera. Y luego de eso viene toda la discusión del convenio 669 y la ley y la posterior reglamentación. Algunos decían que ni siquiera se necesitaba la ley porque de acá podríamos aplicarlo, pero en fin. Y entonces ahora nos damos con la sorpresa o con la comprobación de que solamente se está, porque nos dijo Zambrano algunas cosas como que, bueno, no es una consulta en sí mismo, sino una conversación en la que se pueden lograr consensos o no. Y si las comunidades no están de acuerdo, entonces... Bueno, este es un problema de cómo se está encarando el proceso de reglamentación. Debería de ser un proceso de consulta orientado a llegar a acuerdos o el consentimiento de los pueblos, pero tal como está diseñado, simplemente está diseñado para hacer estos encuentros macrorregionales donde aparentemente se les entregan el borrador del proyecto de reglamento
y luego hay una discusión interna, una evaluación interna entre los pueblos, pero no se llega a ningún acuerdo. Es un taller más de capacitación, de información. Que ya conocemos, sí. ¿no es cierto? Y como digo, la instancia final, que es la discusión en la multisectorial, es apenas entre 6 organizaciones indígenas, los representantes del Estado, para hacer un informe. Para hacer el informe. Ni siquiera para llegar a acuerdos de cuál va a ser el reglamento. Otros puntos que deben estar clarísimos, Raquel, que el tiempo se nos va. Sí, yo creo que hay un asunto central, que todo el derecho de consulta, el derecho de participación, se enmarcan en el derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas. Y por lo tanto deben interpretarse de una manera consistente, como dice la Constitución, a la luz del convenio, a la luz de acuerdos internacionales como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y como dice nuestro propio Código Procesal Constitucional, a la luz de las decisiones de las Cortes Internacionales como la Corte Interamericana. ¿Qué ha pasado? Hay el borrador, ya. La jurisprudencia. ¿Qué pasa? Que este borrador no va a poder permitir resolver problemas centrales que tenemos ahora, como los de Conga, Inambari, Paquizapando. O sea, no va a servir este reglamento para los temas centrales que suponía que... ¿Por qué? Porque este reglamento no está encarando derechos que ya han sido establecidos en el derecho internacional. ¿Cómo? Por ejemplo, si va a haber traslado poblacional, el propio convenio 169 de la OIT, la Corte Interamericana y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT claramente dicen que cuando va a haber traslado poblacional se requiere el consentimiento de los pueblos. Ya. No basta que se consulta, se escucha y ahí queda. ¿Territorio sobre territorio? Por ejemplo, en el caso, ahí el convenio 169, recordemos que es de 1989. Solo tiene 2 supuestos, uno de consentimiento para traslado y otro para medidas de salvaguarda. En cambio, la Declaración de Naciones Unidas avanza en otros supuestos de consentimiento. Por ejemplo, depósito de sustancias peligrosas o tóxicas. Aunque se tomen las medidas de mitigación, no puede hacerse un almacenamiento o eliminación de desechos tóxicos sin el consentimiento del pueblo. No tiene que ver con la minería directamente, ¿no? Por ejemplo, los relaves mineros. Y en cambio el reglamento dice, no solamente no menciona nada acerca del consentimiento, sino que dice no hay derecho de veto. Cuando ni la ley menciona al respecto, ni el derecho internacional tiene esa categoría. Se ha colocado este tema clarísimo para que no... Pero es para confundir y para evitar el derecho al consentimiento previo, libre e informado en casos como traslado poblacional, lo que pasaría en Inambari, en casos de depósito de sustancias tóxicas como las 2 lagunas que van a ser utilizadas para depositar sustancias tóxicas. Centrales. Raquel, una reflexión final. Entonces, ¿qué nos tenemos? Tenemos unos poquitos segundos, pero yo creo que tu reflexión es importantísima. Yo creo que hay asuntos sustantivos y procesales. En lo procesal se requiere hacer justamente un proceso de buena fe, una consulta de buena fe donde todos los pueblos participen y además donde se den las condiciones para esa participación. Las organizaciones indígenas han entregado al Viceministerio de Interculturalidad un listado de 10 problemas y propuestas correctivas para llevar a cabo un proceso de buena fe. Porque, por ejemplo, se cambian las fechas unilateralmente, no se considera la participación de los jóvenes, no se dan facilidades para la participación de mujeres con niños, se usan imágenes caricaturescas de la población. Y en cuanto al fondo, tener en cuenta lo que ya avanzó el derecho internacional y eso considerarlo como piso mínimo del reglamento, no ir por debajo del derecho internacional. Raquel, realmente tu participación ha sido muy ilustrativa, nos pone en claro varios asuntos, nos llama la atención sobre otros y yo te agradezco tu tiempo y espero que podamos seguir dialogando sobre este tema tan importante. Ha estado con nosotros Raquel Irigoyen, ex responsable del INDEPA y con una trayectoria importante en todo el conocimiento en relación a los pueblos indígenas.